Comenzó en el departamento de ventilación con el equipo de Reino Unido y luego pasó al departamento de ventas. Como último pues, de los puestos que obtuvo en la línea Chickmaster fue el gerente de ventas para Europa, Oriente Medio y África. Ahora en JCMI es nuestro ingeniero de ventas técnicas en la medida de lo posible. Realmente una persona de mucha experiencia en su pasado trabajo siempre con empresas de HVAC, en proyectos tanto como en instalación y consultoría. Le damos la bienvenida a nuestro ingeniero Rui Silva y su charla Ventilación de salas y plenums, una oportunidad. Gracias, Mauricio. Pues voy a empezar con mi presentación. Sorry. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, puedo ver tu pantalla, Rui. Ok, puedes ver. Ayúdame en esto, por favor. ¿Estás a ver? Ahí está, perfecto. Ok, vale. Muchas gracias. Sí, como decía Mauricio, yo empecé con la parte de ventilación y solo decir una cosa, que yo soy portugués, así que mi español es un poco un español con acento más de España y de Galicia, así que si no entendéis alguna cosa, por favor, espero que tengáis un poco de paciencia o hacer una pregunta más, ¿ok? Espero que sea claro y que os pueda ayudar. Pues muy bien. Vamos a hablar sobre la ventilación de salas y vamos a ver qué podemos aprender sobre esto. Esto es una área que es muy técnica y pido perdón si en algún momento vamos en más detalle en el área técnica, pero por veces hay que entender el concepto base que está por detrás de algunos que nos ayudarán en nuestro objetivo, que vamos a tocar el desarrollo embrionario, la psicometría, la presión, el aire, la ventilación y, bueno, los temas de conclusión. Y como estaba a decir, o sea, estos temas que nos ayudarán a entender nuestro objetivo de la incubación, que al final es igual en todo el mundo, que lo que queremos con nuestra planta de incubación es de convertir huevos en pollitos. Eso es sencillo, incluso un niño puede entender eso. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con nuestras máquinas es a imitar la naturaleza. Y la naturaleza lo que hace es que la gallina tiene comportamiento distinto a lo largo del desarrollo del embrión. Entonces es eso exactamente lo que hace la máquina, las máquinas más avanzadas que hacen con las etapas, con los estagios y con lo cual eso va a variar las condiciones de temperatura. Entonces lo que nosotros vamos a ver es qué podemos nosotros hacer para convertir al máximo nuestro proceso. Con este slide lo que quiero enseñar es la importancia que tiene la incubación hoy en día. O sea, antes la incubación con la evolución genética, con el desarrollo genético, se ha acortado el plazo de número de días en que ponemos los pollitos fuera. Entonces, pero los 21 días de centro de incubación están intocables, o sea, están ahí. Y entonces 21 días hoy en día significa más en el general. Entonces, lo que nosotros hacemos en estos 21 días tiene mucho más impacto en el proceso general. Y entonces, como objetivos de incubación, tenemos muchos, hay muchos KPIs, si se puede decir así. Cada uno, cada cliente, cada centro de incubación, cada gestor de incubación tendrá los suyos pero en general lo que queremos hacer es con el mismo número de huevos que recibimos, sacar lo máximo de pollitos y que esos pollitos van lo más lejos posible en la cadena y que lleguen al despiece, que lleguen a transformar en dinero al final, en cartos, como se dice, en plata, como decís. Y entonces es como en todo proceso, como en toda industria, es hacer más con menos. Hay varios KPIs, como decíamos, puede ser los 7 días de peso de colocación, reducir la mortalidad a los 7 días, el descarte en la incubadora, la hatchability, o sea, hay muchos KPIs que se pueden tomar en consideración. Lo importante es que cada uno tiene sus KPIs, pero al final que tenga la mejor producción posible con el menor coste. Eso es lo que todos queremos. Y en este proceso global de la incubación, nuestras máquinas hacen parte de un pequeño lote, hacen parte de las máquinas de incubadoras, tanto la incubadora como la nacedora, como los equipos de ventilación que también vendemos, hacen parte
de un pequeño lote de todo el proceso general. Pero mucha parte del proceso general depende de personas, sea la transportación del huevo, sea la desinfección, sea... hay cosas que no podemos controlar porque tenemos que incubar todos los huevos, sea de qué edad sea de qué... perdón, no me sale el nombre, como se dice flock, de qué género, no sé cómo se dice, perdón, flock, de que sea. Lote. Vale, gracias. Y entonces hay procesos que no podremos o podemos controlar, pero que depende de error humano. Y entonces eso hay que minimizar al máximo, hay que sermos los mejores que podemos en el manejo de huevo y por ahí fuera, pero hay otros que podemos reducir o eliminar el error, que es cuanto, por ejemplo, en este caso, de la temperatura, de la calidad de aire, del posicionamiento del huevo, del turning. O sea, estas son cosas que nos pueden dar nuestras máquinas. Y entonces, cuanto más nosotros estemos asertivos en estos puntos, dejamos siempre, el error humano siempre va a estar ahí, pero que nuestras máquinas, por lo menos, que nos ayuden. Y entonces, al final, todo lo que nosotros tratamos tiene que ver con temperatura y humedad, sea desde la granja, desde la puesta, la granja, el transporte, al manejo de huevo, a la sala de huevo, incubadora, transferencia, nacedora, take-off, ¿cómo se dice?, de saque, de sala de pollito, hasta la granja, hasta la granja de crecimiento. O sea, todo tiene que ver con temperatura y humedad, todo el desarrollo del embrión. Y sea dentro de nuestra máquina, sea qué tipo de máquina sea, tiene todo que ver la manera como tocamos los huevos. A mí me gusta este término que es tocar el huevo. Significa darle a cada huevo lo que él necesita en una determinada etapa. Y entonces lo que nosotros podemos, como nosotros decimos, al tocar el huevo, lo que nosotros podemos aportar, el único requerimiento que el huevo necesita es oxígeno. Oxígeno es el único nutriente que nosotros podemos aportar, ¿okay? Como, digamos, como nutriente, porque eso va a ser la base del desarrollo. Esto va a ser el oxígeno suministrado por los vasos sanguíneos y a través de la cáscara, y después vamos a ver un poco más esto de los procesos, cómo funcionan, pero hay esa transferencia de gases, y la transferencia de gases funciona como el huevo no tiene ningún mecanismo, ninguna parte mecánica que haga esta transferencia. Tenemos que facilitar al huevo que haga una buena transferencia de proveernos el oxígeno, removemos el CO2, cuanto más oxígeno consumimos más CO2, libertamos, el desarrollo empieza a crecer, genera más calor, va a libertar más humedad. O sea, hay todo un efecto bola de nieve, pero un desarrollo que está todo interconectado, y vamos a ver cómo podemos hacer para mejorarlo. Empezando por lo básico, hay los cinco temas, los 5 parámetros que son muy importantes al desarrollo embrionario, y todo lo que nosotros aquí hacemos con nuestras máquinas de incubadoras, sea Chickmaster, sea James Webb, tiene todo que ver. Estamos haciendo una mímica de lo que hace la gallina en la naturaleza, que es controlar temperatura, humedad, el oxígeno, el CO2 y el volteo. Hay un desarrollo del embrión, no siempre es lo mismo, no es constante, no hay una línea, no hay una proporción directa. O sea, hay cosas que son más directas, más exponenciales que otras, están correlacionadas la producción de O2 con el consumo, con la libertación de CO2 y por ahí adelante. Entonces, hay que ver cómo nosotros podemos manejar esto. La temperatura es uno de los puntos de control. ¿Por qué? Porque el embrión al inicio es endotérmico y a cierto punto pasa a ser exotérmico. Significa, al inicio necesita que le aportemos calor y a cierto punto empieza a generar su propio calor. Entonces necesitamos de remover ese calor. Es por eso que en la naturaleza la gallina tiene comportamientos distintos al inicio, después del 7, 8 días y el 18 y por ahí adelante. Entonces, la temperatura es una función de calor, ¿ok? Lo mismo con la humedad. La humedad va a estar relacionada con la pérdida de huevo, pérdida de peso del huevo. La humedad está relacionada con la temperatura también, como vamos a ver un poco más adelante en la carta psicométrica. Pero el aumento de humedad también está relacionado con el aumento de consumo de CO2, el desarrollo exotérmico del huevo y la capacidad de libertación de humedad. Y la humedad, como decíamos, está relacionada con la pérdida del huevo.
por ejemplo, aquí que la humedad es muy alta, no es capaz de perder, no tiene capacidad de perder humedad para su ambiente al entorno. Aquí una humedad más o menos correcta y aquí ha perdido demasiado. Significa que el aire que alrededor está muy seco, por así decir. Y hay el desarrollo de la humedad, la pérdida de humedad a lo largo de los 18 días. Por ejemplo, para un huevo de más o menos 65 gramos, entre 9 y 12%, dependiendo del flock que usemos o de la genética o de nuestra máquina, de lo que nos diga nuestro, ¿cómo se dice?, hatchery specialist, el especialista de incubación, dependiendo de la máquina, pero por ejemplo, para una P120 o una A24 de Chickmaster o de James, pero más o menos similar en número de huevos, necesitamos de remover alrededor de 900 litros de vapor de agua. ¿Dónde va este vapor de agua? Va por el aire que nosotros introducimos y vamos a sacar de la máquina. Entonces, una máquina de 120.000 huevos, más o menos 130, en 18 días va a necesitar de extraer 900 litros. El oxígeno, otro de los puntos. O sea, cuanto más oxígeno consume, a medida que el embrión se desarrolla, va a consumir más oxígeno. Entonces, es una función de control. Como el oxígeno consume más oxígeno, la producción de CO2 aumenta proporcionalmente. Entonces, también es una función de control. De la misma forma, el volteo. El volteo es requerido para evitar que la yema se asiente a través de la albumina. Entonces, es una función de control. Pero de estas 5 que hemos hablado, sí, el volteo es el único que es específico de la máquina. La máquina hace específicamente el volteo. También controla, como sabemos, la temperatura y humedad y admisión de aire, extracción y todo eso. Pero el específico de la máquina es el volteo. Como el embrión recibe el oxígeno, es por difusión pasiva. El embrión, la cáscara de huevo, tiene unos poros y a través de esos poros es donde va a haber el intercambio que va a admitir el oxígeno y va a libertar el CO2 y el vapor de agua. Y entonces, como decía antes, como la cáscara de huevo no tiene ningún mecanismo que admita el aire o que lo extrae, no tiene ningún extractor, ningún ventilador, tenemos que crear estas condiciones. ¿Cómo se crean estas condiciones? Tiene que haber un gradiente de presión. Tiene que haber más presión y menos presión. ¿Ok? Y por eso que las presiones son importantes. Entonces, nosotros dentro de una incubadora lo que hacemos es de promover la recirculación de aire interna en la máquina que va a remover el vapor de agua, va a controlar la temperatura, va a aportar calor si es una fase embrionaria inicial, va a remover el calor si es una fase más desarrollada, más exotérmica. Entonces, esto es como nosotros interagimos con el huevo. Si imaginamos una forma menos específica de la máquina, más genérica, o sea, nosotros al centro de incubación, a la sala de incubación, probemos el aire a 25 grados con 50% y lo extraemos, vamos a decir, a 37 con 70. Yo aquí en Latinoamérica, en la presentación anterior, tenía un poco más cuidado de hablar también en Fahrenheit. Aquí pienso que con centígrados es más, todo el mundo nos tenemos con centígrados, pienso. Yo uso este rango de valores, ya, o sea, no toméis en consideración que tiene que ser exactamente 25 grados, 50%, es solo para efecto de la presentación, que es más sencillo, de usarnos siempre, de ser consistentes, 25 grados, 50%. Estos son valores que nuestro especialista de incubación de nuestra marca, sea de Chickmaster o de James, nos puede ayudar con esto, ¿ok? Por favor, no os agarréis a este número. Ahora vamos a hablar un poco de la psicometría y esto nos va a dar a entender, nos va a ayudar a entender la pérdida de humedad y el egg weight loss, como la pérdida de peso del huevo, nos va a ayudar a entender eso, ¿ok? En cuestión de temperatura, nosotros debemos siempre relacionar dos variables, la temperatura y la humedad relativa, o puede ser la temperatura de bulbo húmedo, puede ser, pero para mí es más fácil para mí entender de referirme a humedad relativa. Temperatura, humedad relativa. Eso soy yo, no significa que tiene que ser así, pero siempre hay dos condiciones. Un ejemplo que yo siempre digo,
por ejemplo, uno cuando va de vacaciones y le pregunta al otro cómo está el clima en su ciudad, hoy en día con los viajes internacionales y con no podemos viajar, es normal la conversación del clima. Entonces preguntamos, ¿cómo está el tiempo cómo es el tiempo en tu ciudad? Y uno dice, aquí hace mucho calor, llega a los 45 grados. Pero eso no significa que sea una condición más difícil de climatizar, porque los 45 grados pueden ser 45 grados muy secos, normalmente son cuando llega a tanta temperatura. Entonces, uno cuando está en un ambiente muy caliente pero seco, es mucho más sensible, mucho más sencillo que nuestro cuerpo pueda, ¿cómo se dice?, transpirar para el ambiente, para el entorno, porque el aire como está tan seco va a absorber fácilmente nuestra humedad. Entonces, nuestra sensación de temperatura, de cansancio térmico, no es tan grande. Como si fuera en un clima más tropical, más cerca de, como hay en muchos sitios aquí en América Latina, porque pienso que la parte de nuestra gente nos escucha de América Latina, si es en otros sitios del mundo, imaginen sitios más húmedos y calientes, como cerca del litoral, que sería una temperatura menos alta, no tan alta, pero con mucha humedad relativa. Ahora, si un sitio con 32, en Cancún, en México, por ejemplo, no sé, 32, 33, 34 grados, con 60-70% de humedad relativa. Quizás, por ejemplo, uno que va a correr tenga mucha más dificultad de correr en ese sitio que en el sitio que tiene 40 con 20%. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de transpirar y de remover su calor a través de la humedad, del vapor, de la transpiración. Y eso es lo mismo que nos pasa en el huevo. Si nosotros no creamos las condiciones para que haya la transpiración del huevo, la pérdida de humedad no va a pasar. Entonces, hay que entender el concepto de humedad relativa. La humedad relativa es, como dice el nombre, es relativo a la condición que está. Entonces, siempre fijamos un parámetro. Un parámetro es la temperaura. Ahora sí, la humedad relativa a 55 grados, la máxima capacidad de agua que pueda admitir es esto, 0,92 libras o sea, es de peso por peso, ¿ok? Libra de ar seco por libra o kilogramo de agua por kilogramo de aire. Entonces, a 55 grados, vamos para hacer más sencillo. Decimos que aquí tiene 1 litro. A 55 grados podemos este vaso tiene 1 litro. Pero vemos que a 75 grados el mismo litro de agua solo representa 50% de la capacidad total del vaso. O sea, significa que 75 tiene el doble de capacidad para absorber el agua. ¿Ok? Por eso se llama relativo, porque es relativo al punto. Vemos que la humedad absoluta es la cantidad de agua que tenemos. O sea, nosotros decimos en absoluto, yo tengo 1 litro. Aquí en este vaso, en este. Pero el relativo es, aquí represento 84% del total, 70, 59, 50 y ahí adelante, ¿ok? Este es el concepto de humedad relativa. Por eso la humedad relativa se lee en estas líneas. En estas líneas curvas se lee la humedad relativa, ¿ok? 10, 20, 30, 40, 50, ¿ok? ¿Y esto qué significa? Esta es la línea de saturación, es la línea que a partir de la cual no se puede absorber más humedad. Significa que a 20 grados aquí, esta es la línea. Esta es la cantidad de humedad absoluta. Esta es la humedad absoluta de esta línea, ¿ok? Significa que a 20 grados no se puede absorber más que casi, vamos a decir, 0,015 kilogramos de agua por kilogramo de aire, ¿ok? ¿Qué pasa si ponemos más agua en este punto? Va a condensar, ¿ok? Es cuando entra el punto de condensación, se llama el punto de saturación. Entonces, esto es como si fuera la fuerza de secado del aire, ¿ok? Es como, a mí me gusta de llamar, no soy yo, no he sido yo a inventar ese término, pero me gusta mucho este término. Por ejemplo, si vemos un ejemplo, a 25 grados tenemos 0,20 a 25, y para hacer el doble de cantidad de agua, vemos aquí a 0,40, no tenemos que doblar nuestra temperatura, sino tenemos que ir de 25 para 50. ¿Por qué? Porque no es directo, no es una relación directa, es como una exponencial. Entonces, para llegar al doble, basta nos llegar hasta 37. ¿Significa qué? Que a 37 grados, más o menos, podemos absorber el doble de agua que absorbemos a 25. ¿Okay? Esto es para que entendamos más o menos qué es el concepto de humedad relativa y la humedad absoluta. Y entender también el concepto de lo que os hablaba de uno va a correr en un ambiente muy caliente y húmedo, o un ambiente seco, caliente y seco, o caliente y húmedo, o cuando, por ejemplo, vamos a poner a secar nuestra ropa. ¿Dónde es más sencillo de secar la ropa? ¿En el sitio que está caliente y seco
o en el otro, en el frío y húmedo? Muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque en la primera imagen nosotros estamos a un punto de congelación, así que estamos a 0 grados. Estamos aquí. Significa que nuestra ropa está mojada. Y entonces tenemos que pasar, ¿cómo se seca la ropa? La humedad pasa para el aire, es como nuestro huevo. Entonces nosotros estamos aquí, nuestra ropa está aquí muy arriba, está muy mojada, y entonces tenemos que pasar para el aire. Pero el aire solo puede absorber esta agua. Pero nuestra ropa tiene mucho más agua que eso. Entonces no va a secar. Si no, pero si la ponemos aquí, en un punto de 35, de 40 grados, vemos que el aire ya puede absorber toda esta cantidad de agua. ¿Ok? Entonces, eso es lo mismo que pasa con nuestro huevo. ¿Ok? Es lo mismo. Es la capacidad que el aire que tenemos de pasar la cantidad de agua para el aire. Es la fuerza de secado del aire. El aire, como si fuera una esponja, absorber la cantidad de agua. ¿Ok? Y en la psicometría nosotros básicamente vamos a hablar por nuestros procesos, vamos a hablar de calentamiento, o sea, la calefacción, de enfriamiento, o sea, calefacción, aumentar la temperatura, enfriamiento, remover la temperatura, humidificación, también es muy fácil, es aportar humedad. Lo que es más difícil por veces de entender, pero yo pienso que pueda ser sencillo de explicar, que es la deshumidificación, que es remover humedad. Pero es un proceso que físicamente es un poco, necesita 2 etapas. Entonces nosotros, por eso es un poco más complejo y necesita un sistema de ventilación un poco más, con un poco más de tecnología, pero vamos a ver cuál es la importancia de hacer la deshumidificación, que es para que nuestro huevo pueda pasar la humedad para el aire circundante. Entonces, calentamiento es muy fácil. Estamos en el P1 y queremos ir al P2. Entonces, vamos a calentar el aire. Vamos a aumentar esta es la escala de temperatura. Estamos a 0 grados y queremos llegar a 25. Eso es muy sencillo. Pero llegamos a 25, estamos aquí. Estamos en la línea de humedad relativa, estamos a cerca del 20%. Vemos aquí que está exactamente a 7,2. Entonces, nosotros para nuestro parámetro, que siempre decimos, vamos a siempre asumir en esta presentación 50%, necesitamos de esta diferencia de agua. ¿Cómo lo hacemos? Esto es donde nosotros vamos a aportar humidificación. Entonces, nosotros calentamos de 0 a 25 y ahora necesitamos de aportar agua. Entonces, aquí se calienta y aquí se humidifica, ¿ok? Es como ir de aquí a aquí. Tenemos que hacer 2 etapas. O se puede hacer de otra forma, con humidificación de vapor, otras cosas, pero a entender de forma fácil, calentamos y humidificamos, ¿ok? Controlamos temperatura, controlamos humedad. Calentamiento es el inverso. Vamos a remover temperatura, vamos a pasar de 35 a 25, ¿ok? Esto es muy sencillo porque estamos, yo he escogido esto justamente porque llegamos a los 25 con 50% de humedad relativa en este punto. Pero para estar a 35 tenemos que estar aquí. Si estamos a un punto con 35 grados, pero estamos con 40 o 50%, ya estamos aquí. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a explicar de la humidificación. ¿Y qué es la deshumidificación? Muy fácil de entender la deshumidificación. Yo pienso que en este caso, como hay muchas regiones que vosotros estáis que tenéis este tipo de clima, estáis mucho más acostumbrados que en otras regiones que no es tan fácil de entender. Pero la deshumidificación tiene que ser en 2 etapas. Primero tenemos que pasar el aire en una superficie fría, en una serpentín de agua fría, y después en un serpentín de agua caliente. ¿Ok? Tenemos que hacer 2 etapas. ¿Y por qué? Porque tenemos que sacar la cantidad de agua del aire. Nosotros queremos ir del P1 al P2. Y para ir del P1 al P2, físicamente tenemos que hacer 2 etapas. No se puede sacar así la humedad. Entonces tenemos que ir del P1, tenemos que condensar. En esta línea se condensa, ¿ok? Y enfriamos. Enfriamos hasta un punto que tengamos nuestra humedad. Nuestra humedad se mide por aquí. Entonces tenemos que enfriar hasta este punto. Que bajamos aquí, perdón, con mi ratón, aquí y está más o menos a 17 grados. Entonces tenemos que enfriar nuestro aire más o menos en torno de los 17 grados. Pero después a 17 está muy frío, queremos 25. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que calentar. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se condensa. La condensación, recordémonos de cuando salimos de nuestra ducha, que salimos de una ducha caliente, el aire está caliente y con mucha humedad. ¿Qué pasa cuando miramos al espejo? El espejo está con condensación. Entonces nosotros vemos la condensación que es un vapor
caliente y húmedo que ha tocado, que ha entrado en contacto con un medio frío, ha condensado. Lo mismo con nuestra cerveza en el verano. Sale la cerveza de la nevera y se condensa alrededor del vaso. ¿Por qué? Porque es el aire que está mucho más caliente y húmedo y se condensa en el cristal del vaso. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que pasar el aire en un medio frío, que es la línea, el punto 1 es la línea exterior, la temperatura exterior, que está húmedo y caliente, vamos a decir a 32 grados con 78% de humedad relativa y queremos ir a 25. Lo enfriamos y llegamos al punto 2. Al punto 2 está muy frío, entonces ahora hay que calentar. Entonces tenemos que hacer dos cosas, enfriar y calentar. Después, hay diversas formas de hacerlo. Nuestros sistemas de JCMI, de James Webb Shipmaster, usamos la recuperación de calor, o sea, de una forma gratuita, pero eso es un otro tema y no es el propósito de esta presentación. Pero si tenéis curiosidad, podéis acercarnos y preguntarnos y os explicaremos más sobre este sistema. Usar la recuperación de calor de forma gratuita, hacer deshumidificación. En la sala, nosotros queremos llegar, entonces ya estamos en los 25, ¿ok? Ya estamos fuera en el P2, ya pasamos por nuestro sistema avanzado de ventilación, ya estamos en el P1, ¿ok? Estamos en 25 grados con 50% de humedad relativa. ¿Por qué queremos esto? ¿Por qué es tan importante esto? Acordáis de lo que os decía de cuando vamos de vacaciones y decimos que está afuera 45 grados, pero está bajo humedad relativa. O el corredor que va a correr cuando está un clima muy húmedo o cuando está un clima caliente, aunque sea caliente, pero está seco. O la ropa cuando está afuera a secar, cuál es más sencillo de secar. Entonces, ¿qué pasa en todos estos procesos, todos estos ejemplos? Es la capacidad que tiene nuestro entorno en absorber la humedad, la nuestra, del corredor o de la ropa en el secado. Lo mismo con el huevo. Cuanto más nosotros decimos que en nuestra etapa, nuestra extracción está a 37 grados o 98,6 con 70% de humedad relativa. Entonces, si nosotros, esto es la humedad que va a trabajar nuestra máquina. Si nosotros la ponemos muy bajo, si lo ponemos aquí 25 con 12, con 20%, por ejemplo, significa que vamos a trabajar de aquí a aquí, nuestra máquina, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que no estamos a dar las mejores condiciones a la máquina para trabajar porque va a secar demasiado. O al revés, si nosotros estamos en P2 y solo enfriamos y llegar a los 25, vamos a dar un punto saturado. No tenemos margen para que el huevo seque. ¿Por qué? Porque el aire está tan saturado dentro, está tan húmedo, que el huevo no tiene capacidad de aportar humedad al aire exterior. Al aire exterior dentro de la máquina, o sea, al aire en contacto con el huevo. Acordaros otra vez de que una P120 o una A24, más o menos 125, 130 mil huevos, alrededor de 900 litros que tiene de perder por humedad. O sea, esta diferencia en 18 días, para este número de huevos, para huevos más o menos en los 65 gramos con una pérdida de 10, 9, 12%, va a necesitar más o menos 100 litros. ¿Qué es esta diferencia? ¿Por dónde va a salir? Por la extracción. ¿Y por qué hay extracción? Porque hay insuflación, porque lo que sale tiene que entrar. Entonces, esto es lo que hace nuestra extracción. Esto es lo que hace nuestra incubadora. Nuestra incubadora va a hacer esta tarea de refrigeración y esta tarea de control de humedad. Porque nosotros cuando ponemos el aire dentro de la sala, ya estamos a ayudar a la máquina, ya estamos a enfriar. Vamos a enfriar. Esto es lo que hace la máquina. La máquina dentro va a tener serpentines de agua fría, serpentines de agua caliente o resistencia eléctrica. Puede tener spray de humidificación. Tiene varios sistemas activos que pueden funcionar para la ayuda del control de humedad y de temperatura. Pero si nosotros le damos de una forma constante las buenas condiciones de temperatura y humedad, entonces no hay motivo, o sea, estamos a ayudarla, no es que no haya motivo, pero estamos a ayudar a la máquina a hacer bien su trabajo de una forma consistente. Si por un otro lado tenemos un sistema que no tiene capacidad, no está bien diseñado, porque para un día que está caliente no baja de los 30, o un día que está frío no sube de los 20, o entonces pone más humedad, menos humedad,
Entonces, nuestra máquina un día va a trabajar aquí, para allá, o sea, solo tiene esta capacidad de refrigeración, o va a secar mucho, o va a secar poco. Entonces, hay que ser consistentes, hay que aportar a la máquina de una forma consistente buenas condiciones. Y ahí podemos trabajar en la máquina, hacer el pequeño, ¿cómo se dice? Fine tuning, hacer o sea, pequeños ajustes que nos garantizan que lleguemos a mejores resultados. Si nuestras condiciones externas hay muchas variables, como en cualquier problema matemático, cuantas más variables tenemos, más difícil es de llegar a la solución. Aquí es lo mismo. Cuanto más estable es, significa que tenemos menos variables. Menos variables, más cerca estamos de la solución. ¿Ok? Entonces, otra vez, un ejemplo que me gusta es esta capacidad aquí, esta humedad de control y esta refrigeración es como si fuera nuestra esponja, tiene la capacidad de absorber humedad. ¿Ok? Es la capacidad de absorber humedad del aire y después va afuera y saca la humedad. Entonces, cuando nosotros lo ponemos aquí en P1, significa que nosotros, y después lo calentamos hasta 37, esto es el rango que nuestra máquina puede trabajar. ¿Ok? Entonces, para sacar el aire a P2, nuestra máquina puede ir hasta aquí al 0,40. ¿Ok? Eso es muy importante porque significa que tenemos este rango de actuación. Si nosotros lo ponemos aquí muy seco, significa que nuestra máquina se va a volver un poco más difícil, un poco más loca. Después los dampers van a abrir más para compensar. Entonces, si ponemos el aire muy seco, si la máquina es controlada en humedad, si nuestro set point, nuestra etapa de estagio es controlada en humedad, va a tender a abrir más. O déjame pensar, perdón, ya. Si está muy seco, va a empezar a abrir menos, ¿ok? Va a abrir menos porque ya está a secar demasiado. Si es al revés, si lo pones muy húmedo, va a abrir más porque el aire, como está muy cerca del punto que nosotros queremos sacar, el aire que ponemos no es suficiente. Entonces la máquina quiere aportar más, tiene que pasar más aire para sacar la misma cantidad de humedad. Pero tenemos un problema cuando llegamos al 14º, quinto, sexto, a partir del 14, 15 días, que la máquina casi está en una etapa ya casi toda abierta, puede ser un problema, porque ya está 100%, entonces no puede pasar más aire. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar esta humedad? Es cuando llegamos al punto que no hacemos, ahora sí, del 11% de pérdida de humedad. Y es por eso que tener nuestro set point de entrada de la sala, acordáis, el P1 es la entrada de la sala, es muy importante. ¿Ok? Entonces, es aquí que después entra el programa de etapas. Nosotros probemos nuestra máquina en el punto P1 y decimos que el punto P2 va a ser el programa de etapas. En ese día que esa máquina está, cada una tiene su etapa, ¿no? Entonces, vamos a decir que un cierto día está en P2. Entonces, la máquina tiene que trabajar esto. Pero, por otro lado, el día siguiente o en otra etapa, y el P2 es otro. Entonces, la máquina tiene que trabajar distinto. Y por otro lado, a la medida que va avanzando el programa de etapas, la humedad va bajando. Entonces, nuestra máquina va a manejar suavemente su propio programa de etapas, pero nosotros somos consistentes porque nosotros tenemos muchas máquinas en etapas distintas. Entonces, tenemos que balancear nuestras máquinas bien para el mínimo del programa de etapas, ¿ok? Entonces, esto tiene que ser un desarrollo entre el programa de ventilación y el programa de etapas para el tipo de máquina que se tiene, perdón, se tiene que hacer bien la configuración. Entonces, los 5 puntos claves de control son temperatura, humedad, CO2 y O2. La temperatura se controla con agua fría, agua caliente y con aire. La humedad podemos controlar con aire y con humidificación. El CO2 y el oxígeno nos dan por la ventilación. Entonces, nosotros vemos que la temperatura nos puede dar tanto un conjunto de la máquina y la ventilación. La humedad lo mismo, o sea, la humedad puede ser controlada por el aire y por la humidificación. El CO2 y el O2 solo nos puede dar por la ventilación. Y tenemos el volteo, que yo pues aquí compresor, puede ser eléctrico, puede ser otro. Esto es la única cosa que nos es exclusivamente controlada por la incubadora. Entonces, 4 de 5 parámetros que nos he dado por nuestro sistema de ventilación. Yo digo sistema de ventilación porque, como sabéis, nuestro CC3 o nuestro Element o Modular o Area
No, nosotros controlamos agua fría, caliente, aire, ventilación, humidificación, ¿ok? Llamamos sistema de ventilación, pero es todo nuestro sistema general. Entonces, temperatura, humedad y presión, la trilogía. A mí me gusta de clasificar, de dividirla en calidad y cantidad. La calidad sería la temperatura y humedad. Y la cantidad sería, no sería dada por volumen de aire y volumen de agua. ¿Y cómo lo controlamos? Por presión. Lo controlamos a través de presión. Sea en la agua, sea en el aire. La presión es lo que nos va a dar el volumen, el caudal. Sea en el aire o en el agua. Otra vez, como trabajamos con la ventilación dentro de la máquina, nosotros tenemos que tocar todos los embriones, ¿no? ¿Cómo? A través del movimiento de aire interno. Y el movimiento de aire interno va a depender, o sea, la cantidad de agua que puedas sacar de este huevo va a depender de las condiciones que le damos del exterior. Si le damos un aire muy húmedo, estas partículas de agua que están aquí, de sudor que están aquí amarillas, no van a salir. ¿Okay? ¿Cómo es el diseño que nosotros nos gusta de aportar a nuestros clientes? En este tipo de diseño tenemos una sala que está dividida en varias rejillas. Nosotros tenemos que dimensionar, esto es un proceso de ingeniería que está relacionado con el tipo de máquinas, el número de máquinas, con el, ¿cómo se dice? Egg setting, es con el número de huevos que se incuba por semana, todas esas cosas, o sea, una correlación de todos estos parámetros, o sea, por eso que es muy difícil para una empresa que no entiende de incubación hacer un buen diseño para una planta de incubación. Entonces, este aire tiene que estar dimensionado para este número de máquinas, pero también al mismo tiempo es una cuestión de este aire no tiene que estar direccionado para las máquinas directo. Hay que tener cuidado con eso. Y este sistema es un sistema 100% de aire fresco, aire nuevo, ¿ok? Entonces no hay recirculación de aire. Este aire que entra aquí no va a recircular, no va a entrar y a salir, ¿ok? Entonces este aire solo va a ir para dos sitios, o para dentro de las máquinas, cuando esta compuerta esté abierta, o cuando se abre esta puerta, va para dentro de la máquina, o cuando se abre esta puerta del fondo y vamos a ver la cascada de presiones. Además de eso, nosotros trabajamos con un sistema de presiones. ¿Qué significa? Que el aire que está aquí arriba va a ser controlado por la presión que nosotros decimos la consigna de la sala. Ahora vamos a asumir que esta sala tiene 10 pascales. Entonces, una compuerta aquí en este aire, en este conducto, va a manejar las 10 pascales de presión en esta sala. Y entonces, como tenemos la presión en esta sala, va naturalmente a entrar por las máquinas dependiendo de la posición de la compuerta de esta máquina. Entonces, si esta máquina está, ahora sí, al 100%, va a entrar el 100% de aire que necesite los CFMs para esta máquina y después va a salir en depresión para el pleno. Entonces, nosotros hemos creado la depresión dentro de la máquina y la máquina ha entrado el aire que su etapa le dice para esto, para simplificar en una máquina de etapa única. Y también es importante lo que decía aquí de las rejillas, perdón volver a este tema, pero me he olvidado, es importante de que nosotros al hacer este tipo de diseño, la máquina tiene radiación por estas paredes, o sea, estas puertas irradian calor, porque por más aislamiento que pongas, hay siempre una transmisión de calor por estas puertas. Entonces, nosotros al poner el aire aquí, ya estamos a tratar térmicamente la máquina, ya estamos a ayudar a tratar. Entonces, como nosotros vamos a decir que queremos una cocina de 25 grados en esta sala y aquí arriba ya estamos a radiar calor, entonces significa que el aire que viene de la rejilla va a estar alrededor de los, vamos a decir, 23 grados. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado y ponemos las rejillas directas para la máquina, ya no estamos a los 25 que tanto decimos. Ya estamos a introducir aire directo en la máquina a los 23. Entonces hay que tener cuidado de cómo se maneja todo ese sistema. Son pequeños detalles que al final pueden hacer diferencia y por eso es que es importante que hablen con especialistas que sepan lo que es una incubación. Independiente del tipo de máquina que tengamos, que es una máquina de etapa única, etapa múltiple de Chickmaster o de James o incluso de otros proveedores, nosotros tenemos que controlar la presión. Sea cual sea la máquina, de 50 años atrás hasta ahora o más, cualquier máquina necesita de una cosa, de proveer oxígeno a los huevos.
Eso no cambia. Eso es una ley física que hasta hoy la genética no ha cambiado. Tenemos que proveer oxígeno. Entonces, ¿cómo? A través de aire. Entonces, tenemos que controlar presión. Hay máquinas que funcionan más en presión y depresión que otras, y entonces nosotros recomendamos que junto de vuestro equipo de servicio, que especifique cuál es la posición, la presión, perdón, la presión positiva del pasillo y la presión negativa del extractor, del pleno. Y con eso van a gerir que vuestra máquina tenga el máximo de CFMs o no el máximo, pero el ideal para vuestra máquina. ¿Cómo se puede hacer eso? Es cuando nosotros abrimos una compuerta a 100% y medimos los CFMs, o sea, queremos garantizar que los CFMs que nos diga nuestro proveedor o nuestro equipo de genética que nos diga, mira, necesitas de 3 CFMs por 1000 huevos. Entonces vamos a abrir la compuerta a 100% y vamos a medir. Y, o sea, no debemos medir cuando está a 50% o a 70% o lo que sea. Unos puntos clave para mantener la presión en la sala. Yo diría que tener cuidado con los tipos de paneles, principalmente en centros de incubación un poco más antiguos. Pequeños agujeros. Lo que están haciendo no es nada más que gastar dinero, porque están a poner aire dentro o sea, están a calentar o enfriar aire y a gastar dinero en chiller o en gas, en calderas o lo que sea, y están a echar aire fuera. ¿Ok? Está directo porque no va para las máquinas. Nosotros lo que queremos hacer es poner aire para ir a nuestro proceso embrionario. Tener cuidado con las puertas, tener un buen manejo de abertura de puertas, o sea, no dejar las puertas abiertas para que después haya presiones y depresiones entre distintos pasillos, unos más limpios, unos menos limpios, como veremos más adelante. O sea, el manejo de puertas es importante. Por veces invertir en un tipo de puerta que cierre bien o que te permita que puedas entrar rápidamente y cerrar, porque por veces en tiempos de transferencia, por ejemplo, es normal que la gente deje las puertas abiertas porque va a pasar más veces, pero por veces puedes tardar más que 10 o 15 minutos, entonces mejor que tengas un buen control de puertas, de cierre de puertas. Pequeñas cosas que hacen parte del proceso, como yo decía antes, que tiene que ver con gestión humana, algunas de las cosas. Entonces, cuanto menos nosotros controlemos el error, o sea, donde podemos controlar el error, que es en las máquinas, si lo podemos hacer bien, el error humano siempre lo vamos a tener. Entonces, lo que tenemos que hacer es minorar o disminuir el error humano. Otra cosa que hacemos, como decía, al usar este diseño, garantizamos también un control de presión. O sea, no solo controlamos la presión para la máquina, la entrada y la depresión de la máquina, como ya hemos hablado, también hacemos una cascada de presión, un control de presión. Entonces, nosotros, si analizamos un layout tipo de un centro de incubación, si analizamos nuestro proceso del huevo, nosotros hacemos la entrada de huevo, el manejo, lo almacenamos, ponemos en la incubadora, sacamos, lavado y viene por acá el carro limpio y volvemos a hacer este circuito. Lo mismo hacemos con la transferencia para el saque. Lo mismo. Y lo mismo hacemos con este proceso. Y después va afuera y viene por acá y viene. O sea, tenemos sitios de entrada y salida de equipos y tenemos sitios de entrada y salida por nuestras máquinas, tenemos sitios limpios y sucios. Entonces, lo que nosotros queremos es que cuando nosotros abrimos, si nosotros tenemos nuestra setter, ¿cómo se dice? Nuestra sala de incubación a más presión que la sala de transferencia, lo que vamos a garantizar es que cuando abrimos la puerta, el aire de la sala de incubación, que está más limpio que el aire de la sala de transferencia, no venga para atrás. Lo mismo pasa con la transferencia de la nacedora o con el take-off y el chico o entre la sala de carros limpios y la sala de lavado. El aire siempre tiene que ir del limpio para el sucio, ¿ok? Entonces, esto como lo garantizamos también con una gestión de presión, o sea, con un buen sistema de ventilación, un buen sistema que te aporte control de temperatura, de humedad y de presión, ¿ok? Hay distintas presiones a considerar, depende si la máquina es Chickmaster, si es Jamesway, si es multietapa, si es etapa única, y incluso dentro de esta, nosotros podemos por veces recomendar
a un gerente de planta de trabajar a 10 pascales en positivo en la sala y a menos 25 en el pasillo, perdón, en el pleno, y el propio va poco a poco a tunear y va a ver que en vez de tener los 15 o los 10, perdón, va a trabajar con 11 o con 12. O sea, no hay una receta única. Con esto quiero decir que muchas veces la gente me pregunta, ¿cuál es la presión para mi centro de incubación? Pues depende de qué máquinas tenga. Entonces, hay que ver en el manual de cada máquina cuál es, porque cada máquina fue dimensionada de forma distinta. Unos tienen ventiladores más encima, otros tienen ventiladores más de remoción y la admisión por encima, otros más, o sea, hay distintas formas y cada uno tiene su forma propia de trabajar. Entonces, tenemos que remeternos al manual de operaciones. Y después, lo que dice respecto a las salas de proceso, tiene que ver con no solo, o sea, yo decir, mira, aquí pongo la sala de pollito menos 5 pascales. Pues no es suficiente eso. Esto es solo para dar una idea que esta sala va a tener que ser negativa, debería ser negativa. Pero es importante analizar el flujo de aire. O sea, que esta sala esté más negativa que esta sala de transferencia y más negativa que esta sala, mucho más negativa aún que esta sala de limpio. Entonces, esta sala de limpio tiene que estar más positiva que esta, ¿ok? Y entonces, con este balance de cascada de presiones es lo que tenemos que analizar. Entonces, tenemos que analizar caso a caso, no hay una receta. Entonces, caso a caso se tiene que analizar para cada cliente, para cada centro de incubación. Entonces, en sumario, ya estoy un poco, ya voy 5 minutos más tarde. Resultados de una ventilación deficiente. Ya hemos visto lo que se puede hacer de bien y cómo se puede hacer de bien. Entonces, el resultado de no hacerlo bien. O sea, podemos tener temperatura demasiado alta o demasiado baja. O sea, uno aumenta mucho la calificación de la máquina, el otro la refrigeración. Depende cómo la máquina es controlada. Si está controlada, si el damper está controlado por temperatura o no, puede tener influencia. Sea lo que sea, es que esto va a tener inconsistencia en el nacimiento y en la ventana de nacimiento, ¿ok? Lo mismo pasa con la humedad. Si es muy húmedo o poco húmedo o más seco, se puede decir, esto puede tener en cuenta que la máquina, como hemos hablado antes, por ejemplo, si el aire está muy seco, o sea, va a secar muy fácil la diferencia que hay para nuestra consigna. Entonces, la compuerta se va a empezar a cerrar. Pero si la etapa de la máquina funciona basado en una consigna de dampers por humedad, va a cerrar al mínimo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que sí estás a garantizar la humedad, pero no estás a aportar demasiado oxígeno, o le estás a concentrar demasiado CO2, o al revés, si es controlado por CO2. Entonces, es esto el problema. Si nosotros no le aportamos una forma consistente la humedad y la temperatura, no estamos a balancear bien las máquinas. Y lo mismo pasa con la presión, o sea, está todo interconectado, es un sistema muy dinámico y una cosa está relacionada con la otra. Entonces, o no eliminamos calor, o no eliminamos humedad, o no garantizamos bioseguridad entre la planta y todo el problema que puede traer la bioseguridad en la granja y todos los problemas que pueden venir, como hemos visto, en los 21 días que tenemos nuestro centro de incubación, cada vez más tiene más efecto en el proceso general del desarrollo embrionario. No me quiero repetir, esto lo podréis ver después, lo que es demasiado frío, demasiado caliente, seco o húmedo, lo que puede traducir es en imbalance de la máquina y puede traducirse en problemas en no garantizar una buena ventana de nacimiento y no garantizar una buena calidad en nuestro pollito. Yo por veces digo, usando analogías que me gustan mucho, los carros, los coches, que nosotros es como que por veces tenemos dinero, vamos a comprar un Ferrari, pero después queremos ahorrar en los neumáticos. Entonces, si estamos a comprar unas Platinum, unas Avidas o unas máquinas de tope de producción y después no le aportamos, no le damos el buen combustible, o si quieres el tema del Ferrari, después ahorramos en el tipo de gasolina que le metemos,
quizás no estemos a hacer hacer una buena gestión en ese punto. Entonces, una palabra llave que me gustaría que sacara de poner en vuestra cabeza es estable, ¿ok? Ser estable en la consistencia de las temperaturas, humedad y presión que ponemos en nuestras máquinas. Eso nos va a dar calidad y productividad, porque al final es lo que queremos. Hacer más con menos, tener más pollitos con los mismos números de huevos o tener más kilos de carne en el matadero con los mismos números de huevos. Y otra vez, proporcionar condiciones salas correctas y estables, ¿ok? Para obtener resultados uniformes, ¿ok? Para mí, estables están relacionados con uniformidad, ventanas cortas de nacimiento y con calidad de pollito.